Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Urrea Castro, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana de la carrera licenciatura en Pedagogía Infantil, cuarto semestre. El día de hoy voy a explicar los ejercicios de la materia estadística descriptiva de la semana 4. La guía de desarrollo de actividad 5, usemos herramientas, páginas web. Hablamos sobre las medidas de tendencia central, media aritmética, media y moda, y las medidas de posición cuartiles, deciles y percentiles. El primer ejercicio que nos dan es, con un grupo de personas de la empresa DCA se busca encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables de los resultados. Fueron los siguientes. Nos entregan una tabla donde nos dan el tipo de formato y el número de errores. Entonces, seguido a eso, teniendo ya estos datos, sacamos el número mayor usando las fórmulas de Excel, igual máximo, tomando todos los datos de la tabla para que nos dé el resultado, al igual con el número menor. Seguido a eso sacamos el rango, que es la resta entre el número mayor y el menor, y me da un resultado de 11. Los intervalos son el número de datos que nos entregan en la tabla, en este caso son 6. Seguido a eso sacamos la amplitud. La amplitud es la división entre el rango y los intervalos. Me da un valor de 1.8 y lo acerco a 2 para que no tengamos decimales. Luego nos pide la diferencia. La diferencia la saco nuevamente del límite inferior inicial, que es 3. Para que me dé una diferencia me quedan 2. Seguido a eso hago la tabla de frecuencias. N, que es el número de datos que tengo, el límite inferior y el límite superior. Entonces, el límite inferior, en este caso, usamos el límite inferior inicial, que es 2. Luego, el límite superior es la suma del primer límite inferior más la diferencia. En la siguiente casilla, entonces, el límite inferior es el primer límite superior más el número del límite superior anterior más la diferencia. Luego el siguiente dato, que es el siguiente límite superior, nuevamente es el límite inferior anterior más, en este caso, la amplitud. Y así lo hacemos con todos los datos para tener. Entonces, cuando obtengo este dato, presiono F4 para poder guardar en las casillas los mismos datos y poder enlazar con las demás casillas. La frecuencia la tomo usando la fórmula de Excel, que es igual frecuencia, tomando todos los datos que nos entregan, en este caso los que estoy señalando, y así nos enlaza cada número de frecuencia. La frecuencia acumulada, en este caso, la primera es igual a la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, entonces, es la sumatoria de la frecuencia absoluta acumulada se saca de, la primera es igual a la frecuencia que tenemos acá. La segunda se saca es la suma de la primera frecuencia acumulada más la frecuencia anterior. Y así sacamos todos los datos. La siguiente casilla es la marca de clase. La marca de clase la sacamos de la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido en 2. Y nuevamente se arrastra para que nos arroje todos los datos que necesitamos. Esta casilla que estoy señalando es la casilla de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, la cual voy a usar para sacar más adelante la mediana. Entonces, la primera pregunta que nos hacen del ejercicio es ¿cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables estudia? En este caso la población son los tipos de formatos que nos están entregando para poder solucionar el ejercicio.
La muestra es 6 y la variable es una cualitativa nominal. El segundo punto nos dice qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso y justifícalas. En este caso las medidas de tendencia central que podemos sacar es la media, la mediana y la moda. La media me dio un resultado de 8.53. Entonces, para la media, primero se saca la marca de clase sumando el límite inferior y el límite superior dividido en 2, luego en la columna de marca de clase por la frecuencia para realizar la sumatoria para obtener la media, y es la suma de la columna de marca de clase por frecuencia sobre la suma de todas las frecuencias y nos da el resultado de 8.53. El intervalo de la mediana será el tercero en la casilla, como lo tenemos señalado con rojo. Luego la mediana. Entonces, para sacar la mediana, yo uso sacar los datos del límite inferior, n, que es la suma de las frecuencias, n sobre 2, que es la posición donde se queda la mediana, es decir, el punto medio. F, ME, que es la frecuencia acumulada de la clase anterior de la mediana, y la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y es el ancho del intervalo que se saca restando el límite superior con el inferior. Entonces, para poder lograr la mediana, n es el total de los elementos de la suma de frecuencias. Luego se divide en 2 y ahí se saca la media. Se hace la casilla de la frecuencia acumulada y se resalta la mediana de color rojo en las casillas. Luego de obtener los datos, reemplazamos la fórmula. ¿Cómo lo hago? Para sacar la mediana, entonces el límite superior es 8, el intervalo que es 2 por n2 que es 7.5 menos la frecuencia mediana que es 5 y se divide entre f de la mediana que es 9 y nos da un resultado de 8.555. Moda es el intervalo que más se repite, entonces en este caso nuevamente saco el límite inferior que es 8, el ancho del intervalo de la clase modal, límite superior menos el inferior, de 1 que es la diferencia entre la frecuencia modal y premodal, de 2 que es la diferencia entre frecuencia modal y postmodal. Reemplazamos la fórmula y la moda me da un resultado de 9. Nos piden en el D, ¿se puede calcular alguna medida de posición? Es por qué, si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. En este caso mi respuesta es no. No se puede calcular una medida de frecuencia, una medida de posición porque la variable no es cuantitativa. El ejercicio 2 nos está diciendo que los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados. Entonces, dice, sin agrupar los datos, cuáles son las medidas de tendencia central y calcules. Entonces lo que yo hago es usar todas las fórmulas de Excel para poder sacar el cuartil, la mediana, el valor máximo, la moda, el rango, la varianza. En este caso, entonces la primera respuesta entonces es las medidas de tendencia central se sacan sacando la media y el resultado es 9.2. El B, ¿cuál es la medida de tendencia central? Es la más apropiada para representar los ingresos mensuales y por qué. Entonces mi respuesta es la media, porque es quien nos da el dato exacto de los ingresos. El C, el 75% de la población está por debajo del ingreso. Entonces, está por debajo del 6.750.000 pesos, lo cual sacamos sacando el cuartil 3. Y el D, el 30% de la población está por debajo del ingreso,
está por debajo de un ingreso de 3 millones de pesos, el cual lo podemos sacar sacando el cuartil 1. El ejercicio 3 nos está dando una tabla de unos pacientes de psicología por tallas. Entonces, la primera pregunta que nos dan es: ¿cuál es la población muestra y variable y qué tipo de variable es? La población son los pacientes, la muestra es 5 y la variable es cuantitativa nominal. El B, encuentre las medidas de tendencia central e interprétalas. La medida central está en el intervalo 3 con límite superior de 162 y límite superior de 170. La C, encuentra 3 medidas de posición. En este caso las medidas de posición que encontramos es cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 nos da 155, cuartil 2 165 y cuartil 3 175 usando las fórmulas de Excel como lo mostré anteriormente. Escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. La medida central está muy cerca del cuartil 2. El intervalo superior de la media está cerca del cuartil 3. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Entonces, tomé los datos, nos faltaban unos datos de frecuencia y marca de clase. Entonces, nuevamente saco mis datos, el número mayor, el menor, los intervalos, rango, amplitud, límite superior y diferencia. Y saco mi tabla de frecuencias usándolas como en el ejercicio anterior. Y la media, el cuartil 2 y cuartil 3 lo saco usando las fórmulas de Excel. En este caso, para sacar el cuartil doy igual cuartil, tomo los datos y me arroja el resultado.